habla Getza. Un saludo a todos que nos ven a través de acá entre Runners y Runners TV. Les saludamos desde Afición acá al Running. Empezaremos esta cápsula, la cápsula de hoy. Vamos a tener un tema bastante delicado, bastante controversial y muy importante para todos nuestros amigos corredores, que es estiramientos. Cómo realizarlos, cuándo realizarlos, mitos sobre los estiramientos, qué tanto bien o qué tanto mal me hacen a la hora de entrenar o a la hora de realizar una carrera, y todo esto lo vamos a llevar a cabo a la práctica. Esperemos que todas sus dudas sean resueltas, y si no, al final del video vamos a dejar todos nuestros datos para que se pongan en contacto con nosotros y aclaremos todas sus dudas. Un saludo, esperemos que todos se encuentren bien e iniciamos. Los estiramientos, como término general, son una elongación de una estructura, llevarlo más allá de su límite o de su estado normal de contracción o de acortamiento. En este caso, en el cuerpo humano tenemos varias estructuras que estirar. Estamos hablando de piel, grasa, músculo, tendón, ligamento, cápsula articular, fascia superficial y fascia profunda. Todas estas estructuras, sistema nervioso también, todas estas estructuras son muy importantes que las estiremos. ¿Por qué? Porque preparan al cuerpo para realizar una actividad. Muchas veces nos dicen, y este es el primer mito sobre el estiramiento, que si tú estiras, rompes fibras musculares y eso causa lesiones, y no es bueno estirar antes de una carrera o antes de un entrenamiento. La primera regla de los estiramientos es no estirar más allá de mi límite fisiológico. Hay una leyenda urbana, hay un refrán, hay un dicho popular que dice que si no duele, no sirve. Y duele porque se está estirando. En los estiramientos y en el deporte no se debe aplicar o no al 100%. ¿Por qué? Un estiramiento debe de ir al rango normal del movimiento y un poco más. Si duele, estás generando una lesión y estás rompiendo fibras musculares o de otras estructuras. Son microlesiones, pero obviamente a largo plazo esto va a ser terrible para el organismo. Entonces, recordar, la primera regla es no llevar más allá de mi límite fisiológico. Donde yo sienta el estiramiento, hasta ahí me quedo. Si yo cumplo con este primer parámetro, esta primera regla, el riesgo de lesión es casi nulo. Segunda regla, voy a estirar, no tengo mucho tiempo, con que yo me agache, con que estire 1, 2, 10, es más que suficiente. No, los estiramientos de muy poca duración no sirven absolutamente para nada. Recuerden lo que les decía al principio, hay muchas estructuras que tenemos que estirar. Si no les dedicamos un tiempo a todas ellas, no sirve absolutamente para nada. Entonces, los estiramientos deben de ser de larga duración y baja intensidad. ¿Qué significa? Que cada posición de estiramiento debe durar entre 1 minuto y 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque así le damos tiempo a todas las estructuras que se puedan adaptar a esta nueva condición. ¿Sale? Esa sería la segunda regla que tenemos que cumplir con los estiramientos. ¿Cuál es nuestra tercera regla con un estiramiento? Siempre hacerlo después de un calentamiento. Cuando nosotros movemos todas las articulaciones, todas las partes de nuestro cuerpo, mejoramos la circulación, aumentamos la cantidad de oxígeno y de nutrientes que va a llevar a nuestro organismo todas esas sustancias, todos esos nutrientes que necesita. Entonces, yo ya lo estoy preparando para una actividad a través del calentamiento del movimiento, y el estiramiento es como decirle, ok, ya generaste una contracción, ahora hay que estirar. ¿Por qué es necesario? Porque mientras este músculo genera una contracción, parece meme pero no lo es, mientras este músculo se acorta, el músculo de atrás se estira para regular el movimiento. Y es la parte más importante de nuestro cuerpo. Los músculos que se contraen o que se estiran para regular, nivelar ese movimiento. De ahí la gran importancia de estirar. Ojo amigos, esto es importante para ustedes. Cuando nosotros realizamos un entrenamiento o vamos a iniciar una carrera, tenemos que calentar, que en otra cápsula vamos a hablar del calentamiento, y tenemos que estirar. Vuelvo a lo mismo, estos dos elementos van a reducir el riesgo de lesión entre un 30 y un 60%, y esto nos va a ayudar obviamente a optimizar nuestra carrera, a mejorar los tiempos, a mejorar todo. Si no lo hacemos de manera adecuada, si yo estiro más allá de mi rango, voy a generar microlesiones y obvio voy a romper, y obvio no nos va a servir absolutamente para nada. Si
si yo no me preparo, si yo no preparo mi cuerpo para el estiramiento, de igual manera vamos a generar lesiones y va a ser igual de trágico, ¿ok? Teniendo estos puntos muy en cuenta, vamos a empezar con unas actividades o algunos ejercicios de estiramiento que nos va a servir para guiarnos. Sobre todo a nuestros corredores vamos a hablar de ejercicios de tren inferior y algunos ejercicios para nuestros brazos, porque al final de cuentas en una carrera vamos a generar un braceo que nos va a ayudar a tener una correcta biomecánica para realizar nuestra actividad. Vamos a hacerlo lo más dinámico que podamos y vamos a ver buena idea y mala idea para este programa. Ahorita regresamos, esto es Aficiónate al Running. Es la hora de otra buena idea y mala idea. Buena idea. Acudir con un profesional que te explique cómo realizar los estiramientos. Mala idea. Realizar los estiramientos como tu imaginación te lo mande. Buena idea. Realizar los estiramientos de manera lenta, suave y sostenida. Mala idea. Realizar estiramientos como si fueran carreritas. Buena idea. Estirar gentilmente y a tolerancia para evitar lesiones. Mala idea. Realizar el estiramiento hasta que algo sientas que se rompa. Y pues ahora vienen los estiramientos. ¿Cómo realizarlos? ¿De qué manera? Son estiramientos muy básicos, son estiramientos bastante sencillos que podemos realizar todos antes de iniciar nuestras actividades, ya sea el entrenamiento o una carrera. Recuerden calentar antes de estirar y cualquier duda, cualquier pregunta al final del video vamos a dejar todas nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros. Iniciamos. Para estirar la porción anterior, la zona del cuádriceps, puedes optar por sostenerte de una estructura o hacerlo libre y estirar la porción jalando el pie hacia atrás. Recuerda, los estiramientos deben de ser de larga duración, baja intensidad. Para estirar la porción posterior, la zona de isquiotibiales y soligemelos, puedes optar la opción de pie, bajando hacia tus pies, estirando la porción posterior. Esta es una buena opción para las personas que tienen buen equilibrio y buen soporte. Recuerda respirar mientras haces los estiramientos. Otra opción que tenemos para estirar la porción posterior es apoyando la pierna sobre una superficie un poco más alta y jalar levemente el pie hacia el cuerpo. Recuerda, una buena posición ayuda mucho a mantener el equilibrio y dar estabilidad a la columna. Otra buena opción para estirar la porción anterior del cuádriceps es acostado de lado, tomar el pie a nivel del tobillo y jalarlo hacia atrás. Esta es una muy buena opción para las personas que no tenemos muy buen equilibrio o que estamos iniciando los estiramientos. Para la porción lateral del tronco vamos a iniciar abriendo un poquito el compás de las piernas y con una mano en la cintura estiramos toda la porción lateral. Para la porción de brazos, la porción superior, hay elementos que podemos utilizar para estirar todo lo que es miembro superior. Las diferentes posiciones nos ayudan a estirar todas las porciones de brazos. Ya que son muy importantes durante la carrera para realizar el braceo. Y pues estos fueron algunos estiramientos, algunos muy básicos que nos van a ayudar al iniciar nuestra actividad, nuestro entrenamiento. Recuerden primero calentar y después estirar. Un saludo desde Oaxaca, capital de la Guelaguetza, y muchas gracias al licenciado Alejandro que nos acompañó el día de hoy. Fue un gusto estar contigo, Ana Javi, el día de hoy. Esperemos que sean más cápsulas informativas para los corredores. Un gusto estar aquí en Aficiónate al Running. Y pues muchas gracias, regresamos al estudio.
y de Runners TV. Gracias por la invitación. Nosotros somos Clínica de Rehabilitación Santa Lucía y vamos a empezar con unas cápsulas informativas para todos nuestros amigos corredores. Gracias al Doc Espíndola por la invitación y un saludo desde Oaxaca, la capital de la Guelaguetza. Y pues vamos a darle inicio a este programa, a esta pequeña cápsula. De todos modos, si tienen dudas, alguna pregunta, al final del video vamos a dejar toda la información necesaria de nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y podamos trabajar mucho mejor. Y las tres preguntas que nos hizo el Doc para esta cápsula fue: ¿qué tanto desgaste sufre el cuerpo tras realizar una carrera por muchos días o una larga distancia? ¿Qué tan susceptible es el cuerpo de sufrir una lesión? ¿Y qué tanto tengo que descansar después de realizar ese tipo de carreras? Y pues aquí es muy importante señalar varios puntos. Primero, que tenemos que dividir al cuerpo entre órganos y sistemas. Algunos son más susceptibles a sufrir lesiones que otros. Obviamente nuestro sistema musculoesquelético, nuestro corazón, el cerebro, todo lleva un desgaste, ¿sale? Y vamos a empezar por lo más importante, el corazón. El corazón es nuestro motor, nuestra herramienta principal para realizar estas actividades. En un día normal, el corazón bombea alrededor de 6 litros de sangre por minuto y en una carrera puede llegar hasta los 16-17 litros de sangre por minuto. Esto implica que trabaja al doble o al triple de su capacidad que en un día normal, y también eso implica un mayor esfuerzo. También tenemos que tener en cuenta eso, porque si nosotros realizamos una carrera muy intensa a un ritmo muy elevado, nuestra frecuencia y ritmo cardíaco sube, y eso implica que nuestro corazón, por tanto esfuerzo, crezca. Esto puede generar una arritmia, puede provocar alguna alteración del corazón, del volumen de sangre que nosotros tengamos y problemas a futuro. Por eso es importante llevar un correcto entrenamiento con profesionales que nos puedan orientar en el sentido de cuál es la mejor técnica o cuál es la mejor forma de llevar nuestro entrenamiento, nuestra carrera. Problemas del corazón, alteraciones del ritmo, alteraciones de la frecuencia, aumentos del tamaño serían los factores más importantes en corredores de fondo. Por ejemplo, una persona que realiza el maratón de sables, que son distancias enormes y que necesitan una adaptación muy grande. Obviamente este tipo de complicaciones son mucho más frecuentes. A nivel de articulaciones, el cartílago articular empieza a generarse un desgaste. Obviamente todos vamos a tener un desgaste articular, unos antes, unos después. Va a depender de nuestro tipo de actividad y del esfuerzo que hagamos. Sin embargo, en corredores de distancias muy largas, el cartílago se hace un poquito más maleable. Eso implica que se vuelva blando en algunos instantes y pueda llegar a lastimar. Y si yo no tengo una buena congruencia articular a nivel de las rodillas, por ejemplo, podemos empezar a generar desgastes o lesiones a niveles meniscales. Y ahí sí es un poquito más complicado. A nivel de músculo, como ya mencionamos, tenemos un mayor aporte sanguíneo por las necesidades y exigencias de la carrera, y eso implica que el músculo absorba una mayor cantidad de nutrientes y los oxide más rápido, y sean propensos a diferentes calambres, desgarres, distensiones, esguinces, que es una rotura parcial o total del ligamento, lesiones a nivel miotendinoso, una famosa fascitis plantar, que es lo más común, un calambre, que van a ocasionar que nuestra carrera obviamente sea un poquito más complicada. En cuestiones por ejemplo, del músculo, del tendón y ligamento, si sufren una lesión como un desgarre o un esguince o una lesión a nivel miotendinoso, dependiendo del grado de lesión va a ser el tiempo que va a tardar en reponerse, en recuperarse. Si es, por ejemplo, un esguince de tercer grado, obviamente ahí ya es quirúrgico y el tratamiento tarda mucho más tiempo. De ahí la importancia de un correcto calentamiento, un correcto estiramiento y obviamente una buena preparación previa a este tipo de competencias. Existen otras lesiones también agregadas, por ejemplo, si corren mucho o largas distancias, va a empezar a generar una fricción y un dolor a nivel de espalda baja en la zona lumbar. Esto puede ocasionar una lumbalgia y es por tanto golpeteo, por tanto movimiento a nivel de la columna. Existen otros órganos y sistemas que también se ven afectados, por ejemplo los riñones. Al yo consumir una gran cantidad de energía y consumir una gran cantidad, aumentar la circulación,
obviamente la sangre se vuelve un poquito más espesa. Y pues el órgano que se encarga ¿cómo explicarlo? De filtrar toda esa sangre y todos esos elementos de desecho, pues son los riñones. Si nosotros no tenemos una buena hidratación, los riñones tienen que trabajar 2 o 3 veces más para poder filtrar esa sangre y obviamente puede existir un daño renal. También es muy importante una correcta nutrición y una correcta hidratación a la hora de realizar largas distancias, porque obviamente de esto dependerá de que tengan un mejor funcionamiento. Hay otro tipo de alteraciones en distancias largas, como por ejemplo, esto parecerá chiste, pero es una reducción del tamaño del cerebro hasta en un 6% en corredores de largas distancias. Vuelvo a poner el ejemplo del maratón de sables, que son días de carrera completos sin parar. Un maratón de 24, bueno, creo que son carreras de 24 horas sin parar, igual implican un desgaste muy grande y un consumo de energías y de nutrientes impresionante, a lo que nosotros debemos de estar bien hidratados y bien alimentados. Existen programas muy específicos de nutriólogos que pueden ayudarnos a mejorar tanto la calidad como la intensidad de los alimentos, la frecuencia en que debemos llevarlos. Este tipo de alteraciones, este tipo de reducción del tamaño del cerebro no es permanente, dura alrededor de 8 meses y se recupera. ¿Por qué pasa esto? Porque en los corredores de largas distancias existe algo que se llama visión de túnel. Se enfocan en un solo punto y todo lo que está alrededor se pierde. Y eso hace que la parte del cerebro que está dedicada a la visión, pues disminuye de tamaño. A esto se suma algo que son alucinaciones. Cuando ya llevamos mucho tiempo corriendo y no paramos y no tenemos una adecuada hidratación y una adecuada alimentación, toda esta energía, todo este desgaste que sufre nuestro cuerpo obviamente implica que empecemos a generar alucinaciones. Ahí la importancia de un equipo multidisciplinario, tanto con tu coach, tu entrenador para largas distancias, tu nutriólogo, tu médico general, su fisioterapeuta, que nos van a ayudar a guiarnos en este tipo de cuestiones. Esas son las lesiones generales y los riesgos que pueden existir a la hora de correr largas distancias. Ahora, yo soy un corredor normal, no tan profesional, pero ya hago maratones. ¿Cuánto tiempo tengo que descansar después de correr un maratón? Ojo, aquí hay como que una regla general, dependiendo de cada uno, pero hay una regla general. Si tú acabas de correr un maratón, después del maratón son 3 días de reposo total, sin realizar ninguna actividad, ningún esfuerzo. La primera semana va a ser de reposo, contando los 3 primeros días de reposo total. Después de esto podemos hacer algunas actividades que mejoren nuestro ritmo sin cargas de peso. Eso implica no correr, no hacer pesas. Igual y si vamos al gimnasio podemos ir a nadar un poco, hacer un poquito de bicicleta o de elíptica sin resistencia durante la primera semana. Después de la segunda semana nosotros ya podemos empezar a hacer un pequeño trote de 10-15 minutos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo otra vez empiece a adaptarse, otra vez empiece a acostumbrarse a correr. Ya podemos hacer distancias un poquito más largas en la bicicleta, en la elíptica, pero sin resistencia. Y ya a partir de la tercera semana ya podemos iniciar con un pequeño trote, una carrera un poquito más intensa de unos 30 minutos para adaptarnos. ¿Sale? Después de la tercera semana ya pueden iniciar su entrenamiento, obviamente acudiendo con su entrenador, con su coach, que les podrá explicar cuál es el proceso a seguir para iniciar otra vez nuestro siguiente proyecto. También quiero dejar muy en claro que después de su carrera, de su maratón, de su competencia, deben de acudir con su fisioterapeuta de más confianza para poder realizar algunos tratamientos que nos ayuden a eliminar todas esas sustancias de desechos que se acumularon, posibles lesiones, porque el músculo se va generando pequeñas roturas, se llaman microlesiones. Entonces, el fisioterapeuta puede utilizar técnicas específicas, un masaje de drenaje, un masaje de descontracturante, ejercicios o masajes de descarga muscular que les va a ayudar a recuperar y acelerar el proceso de reparación muscular. Espero que les haya servido esta información. Fue muy breve, va a ser una cápsula muy breve, muy dinámica. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, al final del video vamos a dejar nuestras redes sociales para que ustedes se pongan en contacto con nosotros.
nosotros. Que tengan un excelente día, los saludamos desde Oaxaca y este es su programa Aficiónate al Running. Excelente tarde, excelente día a todos y un abrazo desde Oaxaca.